igual a mí. Puede ser favorable o desfavorable, porque ¿qué ocurre? ¿Vieron qué pasó por allá nosotros, una compañera que era ahí, allá, que tanto observando, decía que tú eras hija, que tu papá, por ser hija, te decían, bueno, no, le daremos este título de no sé qué, o la que se tuvo que ir de la ciudad y dar concurso en otro lado, ¿se entiende? Porque el prejuicio también puede ser desde ese lado. Pues claro, fulana, por ser fulana, siempre le va a ir mejor. O fulano porque es no sé qué, es más inteligente. O fulano tiene que ser más exitoso porque es hijo único, porque es el mayor, o porque estudió en Harvard, o por la tontería que se me ocurre. Bien, en general presupone sentimientos hostiles que predisponen a la discriminación. ¿Vieron por qué? Yo no empiezo por discriminación, porque quizás sería más fácil, pero yo lo veo como más trillado estoy empezando discriminación. Discriminación es un concepto básicamente, bueno, yo soy psicólogo, pero antes hice abogacía hace más años. Y la discriminación obviamente se basa en una ley, es decir, es un delito. Cuando se incumple una ley, digamos, hay una figura, en este caso concreta, que es la discriminación, una figura legal. Ahora bien, eso no tiene nada que ver, o sí tiene que ver, pero hablar de discriminación en ese plano sería ocultar todo, es decir, ocultar los sentimientos hostiles que hacen que se genere eso. ¿Entiendes? Es decir, aunque exista una ley, dicho de otra manera, contra la discriminación, contra la homofobia, contra el machismo, contra la violencia de género, contra lo que se ocurra, va a seguir habiendo innumerables violaciones a los derechos humanos por razones de género, orientación sexual, de homofobia, de lo que quiera. Lamentablemente es así. ¿Hasta qué? Hasta que no se cambien las actitudes de cada uno. Y a mí me parece, bueno, pero eso es muy inmovilista. No, para nada. Porque nosotros también trabajamos con mucha gente. Somos multiplicadores. Tenemos la posibilidad, digamos, de poner una semillita y que eso como que crezca de alguna manera, ¿no? Sembrar la duda, sembrar algo distinto en nuestros estudiantes y decir, bueno, mirá, solo entre los que estamos acá, fíjense las personas que estamos acá, los 40, 50, ¿a cuántas personas llegamos? A miles. Seguramente llegamos e influimos directa o indirectamente en miles de cabecitas de todo este país. Fíjense si tendremos poder para introducir un mínimo cambio, en lugar de esperar que nos lo dé todo el gobierno de turno, el Estado, el poder, el no sé quién, o la ley de los euros. Tenemos la capacidad de generar un mínimo cambio que después es como un abanico, porque son multiplicadoras y multiplicadores, ¿no? Pero bueno, quien construye el prejuicio, obviamente, atribuye la causa de su propia hostilidad a aquellos a quienes va dirigido su pensamiento, que serían responsables de su reacción. Por ejemplo, no sé si alguien ve una película que se llama Belleza Americana, es una película vieja, American Beauty, del año 2000. Ahí se trabaja bien la homofobia. Vieron que había un señor que era un militar retirado, pero que era nazi, bueno, que tenía un hijo que sospechaba que era gay, bueno, en fin. Y culpaba de todos los vecinos. Lo peor que le puede pasar a alguien así que es que se muda al lado de su casa una pareja de hombres, ¿no? O sea, justo al lado de su casa se mudó una pareja de hombres gay. Lo peor que puede ocurrir a él. Entonces se pasaba todo el día curando. Y decía, claro, ¿por qué esta gente horrible, hay que matarlos a todos, hay que exterminarlos? Yo que soy un hombre de bien, el país se está corrompiendo, no sé cuánto está viendo abajo, ellos son los culpables, yo estoy bien, ¿entienden? Es decir, es colocado en el afuera el problema. Cuando alguien le dice a una lesbiana torta de mierda, disculpe la palabra, pero bueno, como vamos a decir el adjetivo lo tengo que traer, de alguna manera está colocando en esa persona el problema. Yo no tengo ningún problema, pero son ellas que son degeneradas, desviadas, depravadas, que van contra la familia, ¿entienden? Y que van a ir al infierno y se van a quemar. Encima. O sea, yo no tengo ningún problema, yo soy un ciudadano de bien, una ciudadana de bien. ¿Vieron? Así funciona el mecanismo del prejuicio. Por eso es que nosotros, como docentes, nosotros me parece que cuando nos enfrentamos con estas situaciones, está bien que apelemos al intelectual, pero por intelectual no vamos a entrar. Por eso yo insisto, no vamos a lograr cambio. Porque el prejuicio es primero que nada un sentimiento. Y el sentimiento no es racional. Yo amo, odio y nunca sabré por cuál. Puedo indagar el por qué amo tanto tal cosa o tal otra. Pero no puedo razonarlo desde el libro de, no sé, de Guattari. No puedo. ¿Entienden? Entonces, a la medida que yo no apele al sentimiento y no provoque algo que cambie, como la compañera de la directora, ¿no? Esto de decir, bueno, algo que movió y que generó una alianza con el estudiante o cualquier otra situación que en la medida que yo no genero un mínimo cambio, no genero nada. Ella podría haber hecho en lugar de eso, dar, yo qué sé, 3 seminarios sobre derechos humanos, traer la ley contra la discriminación, la ley de no sé qué, no sé cuántos, hablar de la comisión contra la discriminación, etcétera, etcétera. Y también en las 3 clases, y no cambia nada. ¿Entienden? Pero a nivel de este chiquilín, lo más probable es que
el mensaje que sale transmitido le va a quedar mucho más, porque lo va a acompañar por siempre, ya digo, por muchos años, mucho más que las 2 o 3 yo qué sé, clases que les pueda dar sobre la ley de contradiscriminación, no sé si me explico. Porque se generan otros canales de comunicación que, como decimos en psicología sistémica, van desde lo analógico y conectan más directamente con lo emocional, ¿no? ¿Seguimos? Bueno, el estereotipo. Estereotipo, yo para eso puse allá una estatua griega, perdón, un alto relieve de un edificio griego de piedra. Es decir, es una piedra que es una cara de piedra, pétrea, no se mueve. El estereotipo es eso, viene del griego que significa estéreo, sólido, y tipo marca, es decir, es una marca sólida. Por ejemplo, todos los gays son promiscuos, como decía, o todas las lesbianas son en realidad mujeres amargadas porque nunca encontraron un hombre. ¿Entiendes? Pero eso se dice, yo lo escucho hasta en mujeres, lo escuchaba. Que están violados para ver si se vuelven mujeres. Bueno, o cuando hay, como decís, una persona, una mujer, por ejemplo, le pasó una situación extrema, fue violado, dice, algo habrá hecho. Habrá salido con muñequita muy corta acá. Entonces son estereotipos, es decir, cosas que no se corresponden con la realidad, sino que eso es como un juicio pétreo que tiene la persona y que no lo cambia porque está unido, es un sentimiento, no es intelectual solamente. ¿Entiendes? Son como imágenes en nuestra cabeza, ¿vieron? Que se resisten al cambio. Por eso lo de piedra, ¿no? Lo de mármol, una cosa pétrea, ¿no? Suele ser negativo y construye el pensamiento en base a formulaciones predefinidas que se oponen a un razonamiento crítico a la luz de experiencias nuevas o diferentes. Es decir, que si una persona tiene un estereotipo y dice, por ejemplo, no, como lo he oído mucho también últimamente, no mucho, pero lo he oído, también lo he oído, no, ¿sabes qué pasa? La familia se está desintegrando porque, claro, antes cuando las mujeres estaban en la casa, los niños crecían de otra manera y ahora se los tienen las mujeres se para el bastante. Eso, en realidad, es un estereotipo, una imagen como rígida, que parte de ese modelo positivista, es decir, mamá, papá, nene. Si la mamá no está o cambia su rol, problema. Automáticamente es decodificado como rol. ¿Se entiende? Entonces, estos son roles que permanecen como estables, es decir, a través del tiempo. Yo acá traje, bueno, algunas figuras, entre comillas, de algunos estereotipos más o menos clásicos, ¿no? De ama de casa, de hombre de futbolista, y entre comillas, cuando alguien piensa en un hombre, piensa en un hombre gay, capaz que piensan en alguien como él. Es decir, como que todo está muy estereotipado. Quizá no piensen que podría ser el futbolista que fue el número 18 de atrás. Y de hecho posiblemente lo sea, o no lo sabemos ni nos interesa. Pero se entiende, es decir, no tenemos por qué de antemano, a través de un estereotipo, esperar que alguien sea algo que no nos lo ha dicho que es, y que tiene que ver, que conecta con eso, con lo que nosotros sentimos, con nuestras emociones, y con lo que no tenemos elaborado nosotros. Y acá un punto que me parece importante, vieron que hablamos del tema de la honestidad, en términos que son intelectuales y emocionales, ¿no? Hace hoy decía una compañera, bueno, lo importante es decir que hay cosas para las cuales no tenemos formación, pero también la importancia de decir, yo con esto no puedo, no sé si me explico. Sí. A ver, yo Pedir ayuda, pero a todo el mundo no puedo y lo tengo que pensar con otro. Es más sano. Pedir ayuda, vamos a ver, claro. A mí me han llegado pacientes, Sí. por ejemplo, hay temas que a mí no me gustan para nada, que realmente no me gustan. Yo qué sé, por ejemplo, abuso sexual. Y yo, en general, lo he derivado de ese paciente, salvo cuando surge después, se da en pleno proceso, cuando está distinto, ¿no? Pero cuando dice, vengo porque me pasó tal cosa, que me pasó un par de veces. Y yo lo digo porque realmente digo, no es algo con lo cual yo me sienta a gusto trabajar. Tampoco me siento a gusto trabajando con pacientes psiquiátricos. Trabajé un año y se parece que un hospital psiquiátrico, no me gusta, no me siento a gusto. Y así como me pasa a mí, les va a pasar a todos ustedes con algo, o con alguien, o con la que sea. El punto es ser honesto con nosotros mismos. Si nosotros, nosotras como docentes, no importa dónde estemos, pensamos que cuando un alumno o alumna, un estudiante, perdón, nos dice, o decodificamos, o le dicen o lo acusan, entre comillas, de gay, lesbiana, homosexual, de lo que sea, si nosotros en nuestro fuero más íntimo, más allá de que decimos no, porque los derechos humanos somos todos iguales, respetemos no, viva la democracia, etcétera, etcétera, pero si en nuestro fuero más íntimo sentimos que estamos adelante de un puntito, no movemos nada, porque analógicamente el mensaje que estamos transmitiendo a nuestros estudiantes, en tanto el mensaje que transmite lo analógico, no lo que yo digo, sino cómo lo digo y desde qué lugar lo digo, estoy transmitiendo lo contrario. Estoy diciendo que estoy leyendo la Carta de Derechos Humanos porque no tengo más remedio, aunque no lo diga, sin decirlo, pero lo estoy diciendo, ¿no?
acá aparece otro concepto muy interesante, yo se lo voy a dejar anotado acá, ya para terminar, pero capaz que a alguien le interesa, que es un autor que yo particularmente trabajo mucho, que se llama Didier Eribon, es un filósofo francés que trabaja un concepto muy interesante que ustedes acá han manejado mucho hoy, que es el concepto de la injuria. Es decir, él lo llama la injuria, ahora les explico rapidito lo que es. Es decir, cuando la persona empieza a pensarse, digámoslo así, Didier Eribon, cuando la persona empieza a pensarse, digámoslo así, como la causante del problema. Es decir, claro, a mí me pegaron porque no, yo soy así. La culpa es mía. Yo provoqué, yo hice algo para que... No, nadie hace nada ni provoca nada para someterse a una situación de violencia, ¿se entiende? No hay nada que lo justifique. Nada que pueda hacer o dejar de hacer alguien justifica que otro u otra alguien responda con la misma como violencia. No sé si me explico. Entonces, hay una frase de Eribon, por si les interesa, digamos, el enfoque. Yo lo trabajo mucho en los cursos porque tiene que ver con todo lo que estos autores que se llaman de la teoría queer, o sea, van más allá de lo identitario. Ya no creen tanto en las categorías estáticas, mucho menos en roles sexuales, orientaciones, este somos, este se pega, este vi, sino que la sexualidad es más dinámica y por lo tanto la toman desde otro lado, ¿no? Entonces él analiza mucho, trayendo un poco con los ejemplos de ustedes, el tema de, se dedica a trabajar mucho el niño, qué pasa con el niño que él denomina homosexual, en realidad el término ya es viejo, pero bueno, qué pasa con el niño gay, digamos así, ¿no? Él dice en un libro que se llama Reflexiones sobre la cuestión gay, tiene dos, el otro se llama Una moral de lo minoritario, que es muy interesante. Dice Didier Eribon, en una parte, dice, el niño sabe, sin saberlo, pero sabiéndolo al fin, que hay una palabra, la palabra mariquita o maricón, que no dista mucho en designar, que tarde o temprano lo designará. Y, de alguna manera, sin saber que esa palabra lo designará. ¿Ya usted? Sí, ya sé, pero hay 15 personas que se van a quedar en Montevideo y le tienen que cobrar la cena y la persona que se le va a pagar ya está por ir. Ya sé, 5 minutos y ya ibas a hablar con él, 5 minutitos. Nada, 3 minutos. Perdóname. No, perdóname tú que estamos pasando de ver. Termina diciendo eso, resume la frase. Dice, el niño que sabe sin saberlo, pero sabiéndolo al fin, que la palabra maricón tarde o temprano lo designará. Y expresa de alguna manera algún error que lo acompañará toda su vida. Pero ¿qué ocurrirá? Esa palabra la termina internalizando y termina pensando que él es eso, hasta tal punto que se transforma en constitutivo de su identidad. Es decir, fulanito de tal, Gonzalo, no me acuerdo el nombre, es putito, no sé si me explico. Y lo terrible es que él se empieza a construir desde ahí. Y toda su vida y mundo de relación empieza a leer desde ahí. ¿Entienden? Un poco, bueno, te animamos a la última y ni la leo, así muy rápido. Esto es estigma y discriminación. El estigma, ¿vieron? Tiene que ver con la marca. Es otro concepto, es un autor muy interesante que se llama Goffman, que habla de estigmatizados y estigmatizables. El estigma es una marca, ¿vieron? ¿Se acuerdan de una marca grabada a fuego? ¿Se acuerdan de Scarlett y todo esto de la marca de la letra escarlata y todo eso, no? La mujer adúltera que se le grababa con una letra a fuego en el pecho para que todo el mundo supiera que era adúltera o cosas así. Bueno, es una marca visible o invisible que implica la evaluación para quien la porta. Es decir, la persona... Si estamos hablando de diferencias raciales, por ejemplo, una persona, si le queremos decir negra, afro, el nombre que ustedes quieran dar, yo las personas conozco cercanas, no les gusta que le llamen afro, pero bueno, está. Por lo tanto, no importa que pongan from, qué palabra le pongamos, hay determinadas categorías, como por ejemplo el género, la raza, la edad, otro tipo de cosas, que más o menos, la edad capaz que es más fácil, pero la raza, por ejemplo, el género, que no se puede disimular, ¿se entiende? Es decir, soy lo que soy y no lo puedo gestionar, dice Goffman. Pero hay otras categorías como la orientación sexual, que gestionar. Entre el concepto de armario, que no nos da tiempo, de si yo lo digo o no lo digo en función de qué, de si percibo que estoy en un sistema más o menos violento. Pero el hecho de que yo lo tenga que ocultar nos remite a otra lógica más que vuelve a esto del paradigma de la positividad, el paradigma positivista, ¿no? Es esto, ya, fulano no lo dice o se calla, está siendo deshonesto. Claro, pero por un lado se le está diciendo a fulano, no, pero tú no podés decir que sos determinada cosa porque tal cosa está devaluada a nivel cultural.
No sé si me explico. O cambiamos esa connotación, o fulano siempre va a quedar en esa trampa de, si lo dice, como dice otro autor que se llama Halperin, si lo dice es acusado de decir algo que nadie le preguntó que dijera. Si no lo dice, es acusado de deshonestidad ante todo su entorno. Pero si lo dice, dice Halperin, es acusado de exhibicionismo, de hablar de su sexualidad, de mostrarse, de exhibirse, de exponerse. Fíjense, es una paradoja. Yo un poco como para redondear esta parte, ¿verdad? Porque el tiempo sigue, fue más corto de lo que me imaginé, pues se pasó más rápido, por lo menos para mí. Ojalá que para ustedes también, pero a mí se me pasó rapidísimo. Un poco cerrando, a mí me parece que acá ustedes trajeron muchas situaciones muy interesantes y creo que lograron de alguna manera, o por lo menos yo creo que sí que se logró, contactar con esa especie, con ese núcleo, ¿no? Que es ese momento en el cual todas y todos de alguna manera nos sentimos distintos o nos sentimos tocados o tocadas de algún lugar. Y yo les quiero invitar a que más allá de que es re importante que lean y bueno, por supuesto ni que hablar, por supuesto es muy importante, pero a mí siempre me preguntan en los cursos, me dicen, bueno, sí, claro, tú tenés de alumnas psicólogos, médicas, no sé qué, antropólogas, y dice, por lo tanto serán muy buenos educadores sexuales o sexólogos o no sé qué, o no tendrán mitos o prejuicios. Le digo, ¿por qué? Mirá, le digo, una de las mejores estudiantes que ha habido acá es agente de turismo. Y son las personas que como que más, no sé, como que mejor trabajado tiene el tema de la diversidad internalizada. ¿Se entiende? Sí. Es decir, no tiene que ver necesariamente. Evidentemente que el título es importante porque nos da herramientas. Gracias que tenemos herramientas como para poder deconstruir estas cosas también, pero no quedarnos solo con eso. Porque los títulos y las jerarquías y los lugares nos torturan también. Nos meten como en un corsé, ¿vieron? Yo tengo que pensarme desde mi rol, desde mi lugar, desde mi liceo, desde mi instituto, desde mi profesión, desde mi doctorado, desde mi no sé qué. Eso nos tortura también. Entonces un poco, como mensaje final yo les quería dejar esto, ¿no? Cuando aparezca una situación en la cual ustedes sientan que alguien está siendo violentado, violentada, sobre todo, bueno, en cualquier situación, pero hoy hemos estado hablando sobre todo en el tema que hace diversidad sexual, que es lo que yo más trabajo. Por ser gay, por ser lesbiana, por ser afeminado, por ser trans, por ser lo que se les ocurra que sea. Más que apelar a si yo puedo hacer esto o no puedo hacer esto, si la directora me dirá, me dejará decir, o si la directora piensa no, porque el inspector me va a decir no. Más allá de eso, apelar a esto, ¿no? A evocar a esto que un poquito transitamos hoy. Apelar a cómo se sintieron ustedes, cuando fueron niños, niñas, vivieron esa situación, ¿no? Y apelar a un momento a evocar ese sentimiento, esa sensación.